ver, recordad que estamos en el capítulo 4 del Génesis. Hemos comenzado a ver a Caín y Abel. Recordemos que ya habíamos dicho que Caín y Abel no son hijos de la primera generación de Adán y Eva, sino que en lenguaje bíblico son hijos, de la misma manera que Jesús es hijo de David. Habían pasado generaciones. Y vemos que con la historia de Caín y Abel, el mal se va extendiendo. Ahora ya se da un paso más, digamos un paso más en ese alejamiento de Dios. Y nos encontramos con que uno mata a otro ser humano. Es el primer crimen que se conoce. Es interesante que nos fijemos, al menos recordemos, para poder unir con lo que ahora continuaremos comentando, que Dios, a través de la conciencia, le avisa a Caín que ese odio que siente hacia su hermano, esa envidia que tiene hacia su hermano, es como una fiera acurrucada que quiere abalanzarse sobre él, pero que él puede vencerla, él puede dominarla. Es decir, de alguna manera, si nos fijamos, lo que Dios le hace ver y nos hace ver es que si alimentamos interiormente actitudes negativas, en cualquier momento saldrán fuera y se convertirán en actos. Pero habíamos visto, lo último, cómo Dios pide cuentas a Caín. Y fijémonos ahora en el versículo 13 y 14, comparándolo con la reacción de Adán y Eva y la reacción aquí ahora de Caín. Versículos 13 y 14. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Es decir, fijémonos que Caín reconoce su pecado, pero no cree que Dios le pueda perdonar. Su reacción, es decir, ha perdido conciencia del amor de Dios. Y entonces le parece que su pecado es demasiado grande para perdonarle. Y entonces piensa que tendrá que huir. Es decir, es una actitud de alejamiento creciente de Dios. Pero fijémonos en esta afirmación: cualquiera que me encuentre me matará. Este es un texto que prueba que había más gente. Lo vemos, ¿no? Este versículo y el 14, en el que dice y el 17, en el que se habla de que funda una iglesia, una ciudad y le pone el nombre de su hijo, demuestra también que había más gente. Pero sin embargo, fijémonos que Dios sigue amando a Caín y sigue protegiéndolo. A lo largo de toda la Biblia se ve esa fidelidad de Dios, aún con los mayores criminales. Versículos 15 y 16. Respondióle Yahvé: al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Vemos cómo Dios sale a favor de Caín. Y por lo tanto, dice que si alguien se encuentra con Caín y lo mata, Dios le pedirá cuentas. Pero ¿cuál es la actitud de Caín? Alejarse. Y se aleja de Edén. Recuerden que Edén es el símbolo
de la felicidad, el símbolo del paraíso donde Dios los había colocado. Por lo tanto, se alejan de Dios, al alejarse de Dios, se alejan de la felicidad. Y para que nadie le mate, todavía fijémonos que Dios dice aquí, le pone una señal. Una señal para que la gente huya, podríamos decirle, de Caín. ¿Y en qué consistió esa señal? Pues podemos pensar muy bien que fue su misma actitud negativa que tenía, y de repugnancia. Podemos continuar, versículo 17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. O sea, que tenemos, por lo tanto, que aparece, y no sabemos de dónde, la esposa de Caín. Es decir, todo esto nos revela que en la tierra había más pobladores. Y entonces, como ya habíamos comentado, edifica una ciudad y le pone el nombre de su hijo, de Enoc. Y ahora nos va a hablar de la descendencia de Caín. Versículos 18 al 24. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meyujael. Meyujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, la primera llamada Ada, y la segunda Silla. Ada dio a luz a Yabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silla, por su parte, engendró a Tubal Caín, padre de todos los forjadores de hierro y cobre. Hermano de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silla, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Bueno, fijémonos cómo avanza el mal en la descendencia de Caín. Se nos habla de una serie de hijos y descendientes de Caín hasta llegar a Lamec. Y si nos fijamos, con Lamec da un paso más la civilización alejándose de Dios. Y con Lamec se introduce la poligamia. Es decir, vemos que entre lo que se va alterando y deformando y estropeando, digámoslo así, está la familia, a medida que la humanidad se aleja de Dios. Y Lamec, por lo tanto, se casa con 2 mujeres. Y ambas le dan hijos. Y si se han fijado, se ve que los hijos de Lamec, con ellos, con su habilidad y con su destreza, avanza una civilización. Pero avanza una civilización alejada de Dios. Y allí se inventan instrumentos musicales, instrumentos de guerra. Instrumentos musicales, sobre todo de cara a despertar y a potenciar todo lo que son desórdenes de tipo, digamos así, de tipo sexual. Pero mientras que hemos visto que Caín mató por razones religiosas, porque veía que Dios bendecía a su hermano y a él no. En el caso de Lamec ya no hay ninguno de estos motivos. Fijaos que además se gloría de su actitud. Y tiene esa especie de cántico que dirige a sus mujeres, enorgulleciéndose de que él es capaz de matar a un hombre sencillamente porque le hacen una herida a él. Y a un joven, pues porque le da un golpe y le hace un cardenal. Es decir, sin motivos reales.
Es el típico, diríamos así, el típico matón, el típico bruto, que mata pues porque a él no se le puede decir nada. Y esto, repito, él se enorgullece como algo que es de, en fin, de personas fuertes, de personas grandes, de personas importantes. Es, como vemos, un avance colosal en el que la medida que la sociedad se aparta de Dios, se desarrolla la violencia y otro tipo de desórdenes. Y él se vanagloria de que si a Caín sería vengado 7 veces, él sería 70 veces 7. O sea, todavía más. Pero ahora la Biblia nos presenta otro personaje, por decirlo así, otra línea familiar. Los versículos siguientes, del 25 hasta el final, 25 y 26. Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. O sea, fijémonos cómo Dios no permite que la sociedad se autodestruya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aparece otro personaje, Set, y fijémonos que de Set se dice que se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Es decir, una sociedad que se aleja cada vez más de Dios y un grupo que podríamos llamar el resto fiel, que aparece con mucha frecuencia en la Biblia, sobre todo en Isaías, esta expresión del resto fiel, que da origen a una nueva corriente, a una nueva generación, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, tenemos estas dos corrientes. En la descendencia de Caín, repito, que cada vez se va alejando más de Dios, en la que surge la violencia y tantas otras cosas, y la descendencia de Set, en la que se comienza a adorar y a alabar a Dios, es decir, se organiza el culto a Yahvé. Unos que adoran a Dios, que viven su relación con Dios, y otros que no, que se alejan. En el capítulo 5 tenemos que se nos va a hablar de la descendencia de Set. Leamos los versículos del 1 al 3. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. O sea, aquí hace como un resumen. Y lo que nos interesa es este detalle. Set, o sea, Adán da a Set no solamente una naturaleza humana, sino también su semejanza con Dios. Es decir, Set tiene unos valores morales que no tenía Caín y su descendencia. Y por lo tanto, digámoslo así, esa alianza que Dios ha querido siempre establecer con la humanidad para salvarla, se puede volver a vivir y a realizar a través de Set y de su linaje. Ahora los versículos que siguen nos van a dar esta genealogía de Set, pero fijémonos que nos encontraremos que tenemos pues personajes que viven muchísimos años. No olvidemos que estamos en lo que se llama la prehistoria de la salvación y que por lo tanto tenemos un lenguaje popular que no hay que tomar al pie de la letra, sino hay que ver qué es lo que nos quiere decir en este lenguaje. Y tengamos también en cuenta que los pueblos vecinos a Israel creían en personajes mitológicos y semidioses. Pues en este capítulo 5 lo que el autor quiere transmitirnos sobre todo es que todos los descendientes de Adán y Eva, hasta llegar el momento en que ya estamos en la historia, en personajes históricos, fueron seres de carne y hueso. Vamos a ir leyendo todo este capítulo, desde el versículo 4. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años,
y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós. Vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fueron de 912 años y murió. Enós tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Vivió Enós después de engendrar a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. ¿Y entonces qué ha hecho el autor? Pues ha cogido personajes que positivamente se sabe que existieron, les ha ido alargando la vida y los ha enganchado unos con otros. Entonces, después de todos esos largos años, engendró hijas e hijas y murió. Y así se va diciendo uno tras otro, alargando la vida de todos ellos. Pero lógicamente esta cronología no nos sirve para saber los años de vida de la humanidad sobre la Tierra, porque no es eso el interés, no es eso la intención que tiene el que nos describe esto. Pero el mensaje es: todos seres de carne y hueso, normales, con padre y madre, que viven, o sea, que nacen, engendran hijos y mueren. Esto es, pero todos seres humanos. Este es el mensaje. Claro, nosotros como que no conocemos ni vivíamos en aquel contexto social en el que era normal que los pueblos vecinos creían pues en dioses, que se casaban con mujeres, que se hacían semidioses y cosas por el estilo. Pues no, nos quieren hacer ver que no, que todos eran seres humanos normales. Unos más fieles a Dios y otros menos fieles. Y esto es lo único que no se nos quiere decir. No sé si ya lo vemos claro. Bueno, pues leamos ahora desde el versículo 19 de este capítulo 5 al versículo 24. Vivió Yered después de engendrar a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Yered fue de 962 años y murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Vale, o sea, fijémonos que aquí de Enoc se dice algo distinto del resto. Se nos dice, por una parte, si se fijan, que vive mucho menos años. Mientras los otros viven 800 años, etc., Enoc solo vive 300 años. Es decir, tienen el recuerdo, se ha transmitido la historia de un hombre que fue especialmente fiel a Dios, porque fíjense lo que nos dice: anduvo constantemente en la presencia de Dios. Por lo tanto, fue un hombre que fue especialmente fiel a Dios. Ese vivir siempre en la presencia de Dios sería el ideal de todo cristiano. O sea, ser siempre conscientes de que Dios está conmigo, que Dios me ve, que Dios comparte la vida conmigo, por decirlo así, o yo con Él, ¿no? Y por lo tanto vivir en todo momento haciendo aquello que sé que a Dios le agrada. Y esto es lo que se dice de Enoc. Precisamente en la carta a los Hebreos, ¿se acuerdan? En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el autor de la carta enumera toda una serie de personajes del Antiguo Testamento que fueron especialmente fieles a Dios, que se distinguieron por su fe. Y entre ellos tiene a Enoc. Busquemos en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y no se la halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor el testimonio de haber agradado a Dios. O sea, fijemos, de Enoc se nos habla de esa su fidelidad a Dios y que Dios intervino de una manera especial en su muerte.
Bueno, versículos, vamos a leer ahora, se nos vamos saltando para no repetir que va diciendo continuamente del 28 al 31. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos, por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Vale, o sea, fijémonos, llegamos a otro personaje importante, a Noé. Es decir, fijemos que en la descendencia, en esa línea de Set, de la descendencia de Set, tenemos personajes especialmente notables, por una parte en Enoc y por otra parte en Noé. Que con Noé, podríamos decir una vez más, tenemos ese resto fiel que da origen a una nueva humanidad. Y esto del resto fiel, fijaos que es algo pues muy interesante a tener en cuenta, porque la humanidad alejada de Dios, enredada por el diablo, como vimos ya en el capítulo 3, tiende a dejarse llevar y a dejarse engañar y a alejarse cada vez más a Dios. Aquella tentación que nos vimos en el capítulo 3, aquella tentación tan sutil del diablo, de invitar al hombre, de alguna manera engañar al hombre pensando que si es libre, es decir, que si se aleja de Dios, que si decide por su cuenta lo que tiene que hacer y organiza su vida a su manera, será más libre y más feliz. Esa tentación sigue existiendo y ha existido en toda la vida. Entonces vemos que Dios nos encontramos ante un misterio, ¿no? Dios deja libre al diablo y Dios deja libre a los seres humanos. Y periódicamente nos dejamos engañar. Pero sin embargo, Dios está ahí, atento, no permitiendo, dejándolo al hombre libre, pero no permitiendo que el hombre destruya su obra. Y el proyecto de Dios, a pesar de los pecados humanos, se realizará. Podríamos decir, en líneas generales, la gran enseñanza que tenemos a lo largo de la Sagrada Escritura. Esa gran paciencia de Dios, que respeta al ser humano, que sin embargo no lo abandona nunca, siempre está ahí, siempre está manifestando su amor, acepta que diríamoslo así, que se porten mal, que le insulten, pero sin embargo Dios permanece fiel y nunca abandona a la humanidad. Pero eso sí, el que se aleja de Dios frustra su existencia. No puede encontrar la felicidad. Pues ahora en el capítulo 6 se nos va a hablar especialmente de Noé. Llegamos a otro punto interesante de esta historia que se nos narra en la Sagrada Escritura, en el Génesis. Leamos los versículos 1 al 4. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre el haz de la tierra y les nacieron hijos, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Tenemos aquí, por lo tanto, un paso que se repite en la historia. Tenemos estas dos corrientes humanas, ¿no? La descendencia de Caín, que se les llaman aquí hijos de los hombres, y la descendencia de Set, que se le llaman hijos de Dios. Y qué cosa más curiosa, resulta que entre las hijas de Dios, de los hombres, nos dice que los hombres vieron que eran muy hermosas. Y podíamos preguntarnos, ¿y es posible que entre las hijas de Dios no hubiera también mujeres hermosas? ¿Solo las había entre las hijas de los hombres? ¿A qué hay?
de alguna manera alude esta diferencia, este texto? Pues parece evidente que las hijas de los hombres, que no tienen en cuenta para nada a Dios, pues podríamos decir son más descocadas, más atrevidas, más seductoras. Y entonces los hijos de los hombres, los hijos de los de Dios, perdón, que han perdido, han bajado en su nivel de fidelidad a Dios, se dejan seducir por las hijas de los hombres. Y entonces se forman estos matrimonios en los que no hay unidad, no hay tener un ideal común de fidelidad a Dios. Se forman unos matrimonios en los que el motivo de la unión es la atracción sexual y punto. Entonces, es interesante que de estos matrimonios nos dicen que surgen estos gigantes. ¿Y qué quiere decir gigantes? ¿A qué se refiere estos gigantes? No se trata de personas de una talla mayor. Leamos en el libro de Baruch. Baruch está después de los Salmos, bastante después de los Salmos, entre los profetas. Capítulo 3, versículos 26 al 28. Allí nacieron los famosos gigantes antiguos, de alta estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a estos a quienes eligió Dios, ni les enseñó el camino de la ciencia, y perecieron por no tener prudencia, por su locura perecieron. Fijémonos que se trata de personas violentas, personas que cultivan la fuerza bruta, y en este sentido son gigantes. De estos matrimonios pues surgen personas sin principios morales, porque sus padres no les transmiten principios morales. Por lo tanto, ¿qué nos vienen a decir? Que hay una sociedad violenta. Y es interesante ver cómo precisamente entre las causas del diluvio se nos presentan estas: la violencia, las injusticias, los excesos de tipo sexual, las desviaciones de tipo sexual. Esto está en la base del diluvio. Y fijémonos que nos ha dicho que Dios le da un tiempo para que se arrepienta. Ha llegado esa corrupción, pero Dios no interviene enseguida. Le dice que serán 120 años. 120 años serán los días que Dios pacientemente espera. Es decir, le da un tiempo bastante largo. No tenemos por qué tomarlo al pie de la letra. Dios tiene paciencia. ¿Os acordáis de la parábola de la cizaña? Cuando está sembrada la cizaña, la primera reacción de los servidores que es: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor le dirá: no, Dios tiene paciencia. Dios da tiempo para que nos convirtamos. Pero hay un límite. Y Dios no permite ni puede permitir que se destruya su obra. Y por lo tanto evita interviniendo. Y esto es lo que ocurrirá en este caso con el diluvio. Versículos 5 al 8. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho el hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar del haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa el haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. ¿Qué quiere decir? Que Dios le dolía, que Dios se arrepintió y que por lo tanto lo va a destruir porque se arrepintió. ¿Dios puede arrepentirse?
No. Fijémonos que Dios es siempre el mismo. Sí. En Dios no caben cambios. Entonces, ¿qué quiere decirnos con que Dios se arrepintió? Fijaos que es una manera de hacernos entender que Dios no es un ser abstracto que está indiferente a lo que nos pueda pasar, sino que Dios está cercano. Y a Dios le interesa, Dios se interesa por el hombre. Como alguien que ha hecho algo y mira cómo me ha salido, ¿no? Si el que ha hecho esto le duele, es porque no lo ha dejado y no le da lo mismo que pase lo que pase. A Dios no le da igual que nos portemos bien o que nos portamos mal. No. Dios nos sigue estando junto a nosotros. Dios no nos abandona, pobre de nosotros si nos abandonara. Entonces, esto es lo que con este lenguaje se nos viene a decir. Pero en medio de esta sociedad corrompida, fijemos, tenemos igualmente un resto fiel. En este caso, Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios. O sea, y fijémonos que Noé dará origen a una nueva humanidad. Esto nos hace, digamos, a nosotros nos hace entender que aunque supongamos que vemos la sociedad que se aleja de Dios, y es verdad, en muchos lugares parece que Dios ya no cuente y que Dios ahí no tiene solución. No es cierto. Dios no nos abandona. Pero fijémonos que no podemos pensar, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué soy yo? ¿Una sola persona? ¿O un grupito? Comparado con este mundo que se aleja de Dios. ¿Qué puedo yo hacer? Pues Noé, un solo hombre, con su familia, dará origen a un nuevo mundo. Pondrá remedio a esta solución que se corrompe. ¿Y por qué? Pues porque halló gracia a los ojos de Dios, es decir, porque fue fiel a Dios y Dios pudo hacer con él maravillas. Yo creo que es algo que no debiéramos olvidar nunca, porque si no podríamos sentirnos pues impotentes, que dejamos de tirar la toalla que se dice, porque yo aquí ¿qué puedo hacer? Esto me supera. A Dios no le supera y Dios quiere contar con nosotros. Si nosotros nos ponemos a disposición de Dios, Dios puede hacer maravillas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces? Hubo un momento, previamente Jesús dijo que había que darle de comer a aquella gente. Y realmente a mí siempre que leo este pasaje me sorprende la actitud de aquel joven que tiene unos pocos panes y además de pobre, de mala calidad, y unos pocos peces. Y esa poca cosa se la pone a disposición de Jesús. En principio podía haber pensado bueno, ¿y esto para qué va a servir? Para dar de comer a tanta gente, me voy a quedar yo sin comer y no va a comer nadie. Quizás nosotros habíamos pensado eso, más vale que coma yo, ¿no? Pero Él le pone a disposición del Señor. Y con aquellas pocas cosas dio de comer a más de 5.000 hombres. Bueno, pues aquí Noé, en medio de aquella sociedad corrompida, es fiel a Dios y da origen a una nueva humanidad. Es decir, nunca perdamos la desconfianza en Dios, que es omnipotente. Y pongámonos en sus manos. Bueno, continuemos. En los versículos, hemos leído hasta el 5, ¿no? Hasta el 8. Vale, perdón, sí. Leamos del 9 al 11. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. O sea, fijémonos que
lo que se nos dice de Noé tiene mucho parecido a lo que se nos había dicho de Enoc. ¿Lo ve? Es decir, y es lo que se nos dirá siempre de una persona que es santa. Es una persona que anduvo en la presencia de Dios. Y en medio de aquella sociedad corrompida, él no se dejaba arrastrar por esas corrientes, sin duda más fáciles, sino que él permaneció fiel. Y por permanecer fiel, seguramente en más de una ocasión se encontraría con burlas. Pero él permanece fiel. Y por lo tanto, dará pie a que Dios pueda actuar a través suyo. Versículos 18. Del 12 al 17. Dios miró la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás. La longitud del arca 300 codos, su anchura 50 codos y su altura 30 codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pongámonos en el lugar de Noé, Noé, que como digo, andaba en la presencia de Dios, aquella sociedad en la que, como se nos dice, reinaba la violencia, y que están, por lo que sabemos, en una zona donde el mar no lo tiene cerca. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer esta arca? No sé si me explico. Es decir, si Abraham comprende que Dios le dice que haga esta arca, y esta arca es la que le va a salvar a él y a los suyos. Perdón, ¿qué he dicho? Abraham. Noé. Noé. ¿Cómo pudo ocurrírsele esto a Noé? Porque era un hombre de oración, porque dialogaba con Dios. Dios está, y él, podemos imaginarnos que viéndose en aquella sociedad tan contraria a lo que Dios quería, pues que esto le tenía que mover interiormente a cuestionárselo y a dialogar con Dios y a preguntarle, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y dónde vamos? Etcétera, etcétera. Y esta actitud de oración, de escucha, permite que Dios pueda hablarle y que por lo tanto le pueda orientar de qué debe hacer en aquellas circunstancias. Fijémonos que la arqueología ha demostrado que efectivamente hubo una catástrofe en aquella zona, entre Mesopotamia e Israel. Han encontrado en los estratos entre una situación, digamos, entre un momento en el que había una gran cultura, en la que ya se escribía, se sabía escribir, en la que se adoraba a la diosa de la fecundidad, a la diosa del amor, en la que había un gran desarrollo cultural, que de pronto desaparece y que hay un estrato fuerte, grande, digamos, que demuestra que tuvo que haber una catástrofe muy fuerte, mucha agua tuvo que haber allí. Hay mucho fango en aquella zona. Y luego aparece otra civilización distinta de la anterior. Y esto la arqueología lo ha podido demostrar. Pero claro, estamos en Mesopotamia, el mar está lejos. Y Noé recibe la noticia de que haga, pues diríamos, un barco, ¿no? Bien calafateado para hacerlo impermeable
y con toda una serie de situación, de manera de hacerlo, incluso dice las medidas, etcétera, ¿no? Para que, porque van a estar mucho tiempo. Porque dice, voy a arrojar sobre la tierra el diluvio y las aguas exterminarán toda civilización de la que había. Se llama universal porque para ellos era universal. Ellos no conocían otra zona, conocían aquello. Entonces, para ellos fue universal. Pero no podemos pensar que el diluvio cubrió las montañas del Himalaya. No. Sino que pensemos además que la tierra estaba poco poblada. Ahora ya está muy poblada. Entonces, el diluvio parece evidente que fue un diluvio que cubrió toda aquella zona que ellos conocían. No sabemos si había pobladores en otra zona. Del texto no podemos deducir nada, esto lo estudian los científicos. Pero para ellos fue universal. Está claro, ¿no? Continuemos, versículo 18. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fijémonos que es muy interesante esto. Una vez más nos encontramos con que Dios hace alianza con Noé. Es decir, ¿qué le pide a Noé? Que le sea fiel. Y Dios se compromete a protegerle. Una alianza siempre es un compromiso recíproco. Y Noé obedece. Podemos continuar del 19 hasta el final del capítulo, 19 al 22. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobreviva contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de sierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que los sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Fijémonos la docilidad de Noé. Y podemos imaginarnos que Noé esto no lo hizo en una noche, requirió tiempo. Y esto evidentemente tenía que hacer que los demás se preguntasen, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Y es interesante ver que hay textos en los que se presenta a Noé en este tiempo que está construyendo el arca como un apóstol, alguien que está hablando a los otros, que les está diciendo es que las cosas van a pasar. Fíjense, volviendo a la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 7, que se habla, así como se habló de la fe de Enoc, aquí se nos habla de la fe de Noé. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. O sea, fijémonos que es lo que se valora en Noé es su fe. Pero fe en el sentido, fijémonos que aquí se ve muy claro, en el sentido de su adhesión a Dios. Él cree a Dios y él se pone de parte de Dios y él hace alianza con Dios. Y por lo tanto, podríamos decir que se convierte en predicador de Dios. Es un testigo de que Dios existe. Les está diciendo, quizás sin palabras, que Dios se está dando cuenta y a Dios no le da lo mismo lo que está pasando. Hay algunos textos, por ejemplo, fijémonos en Mateo, en el capítulo 24, los versículos 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, fijémonos que aquí este texto de San Mateo nos expresa muy claramente que los demás habitantes no hicieron caso a lo que les decía Noé. Comían, bebían, no pasa nada, todo sigue igual. Y les cogió de improviso. ¿Pero por qué les cogió de improviso? Porque Dios no les avisó, Dios les avisó.
pero no creyeron. Otro texto en el mismo sentido, la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ni perdonó al antiguo mundo, aunque sí preservó a Noé, heraldo de justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. O sea, fijémonos que se presenta en la carta a los Hebreos como que Noé era predicador porque podemos comprender perfectamente que mientras él estaba construyendo el arca, mientras él dialogaba con Dios y escuchaba a Dios, él trataba de que los demás también se pudieran salvar. Pero no le hicieron caso. De todas maneras, fijémonos y terminamos con este texto, en la primera San Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 21. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez a los pecados, el justo por los justos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, desobedientes en otro tiempo, cuando en los días de Noé les esperaba la paciencia de Dios, mientras fabricaba el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Vale, o sea, fijémonos que aquí nos dice, este texto nos hace ver que no todos se condenaron. En el día de Noé nos dice que aquellos que fueron rebeldes, el Señor dice que fue a anunciarles, nos dice, fue a pregonar a los espíritus que estaban en prisión, desobedientes en otro tiempo, cuando los días de Noé. Luego esto nos hace de alguna manera pensar que hubo quienes en el último momento, cuando vieron que efectivamente lo que decía Noé era cierto, se arrepintieron. Y aquí vemos que aparece en esta carta de San Pedro el arca de Noé, que se salvan a través del agua, símbolo del bautismo. La Iglesia simbolizada en el arca de Noé. Y nosotros, entrando en esta arca a través del bautismo, de las aguas, nos podemos salvar.